Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y giros inesperados? Porque hoy vamos a hablar de algo que me tiene completamente enganchada, algo que sé que a ustedes también les va a encantar: mini dramas turcos de 15 capítulos que son pura adicción. Sí, lo escucharon bien. Ya sé que las novelas turcas son famosas por su larga duración, por sus intrincadas tramas y por tenernos pegados a la pantalla durante meses. Pero a veces lo que necesitamos es una dosis concentrada de drama, una historia que nos atrape desde el primer minuto y nos deje completamente satisfechos en un tiempo récord. Y ahí es donde entran en juego estos mini dramas. Son como un chute de adrenalina narrativa, perfectos para esos momentos en los que queremos una historia completa, intensa y memorable, pero sin comprometernos a ver 200 episodios. Antes de que empecemos a desgranar estas joyas televisivas, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que van a ver, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es el combustible de este canal y me motiva a seguir buscando esas gemas ocultas que sé que les fascinarán. Ahora sí, vamos al lío. Preparé una selección de mini dramas turcos de 15 capítulos que, en mi opinión, son simplemente imperdibles. No se trata solo de romance empalagoso, aunque también hay de eso, por supuesto. Hablamos de historias con personajes complejos, tramas bien construidas, actuaciones increíbles y, sobre todo, un ritmo que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Porque, seamos honestos, ¿quién tiene tiempo para rellenar innecesario? Queremos acción, queremos drama, y lo queremos ya. Empecemos con uno que me robó el corazón, Uysallar. Puede que el título no les suene mucho, pero créanme, esta serie es una joya escondida. ¿De qué va? Básicamente sigue la vida de un arquitecto de mediana edad que, en plena crisis existencial, decide adoptar una doble vida. Por un lado, es un marido y padre de familia aparentemente normal, pero por otro, se transforma en un joven rebelde que busca desesperadamente recuperar la pasión y la emoción que ha perdido. La serie explora temas como la identidad, la búsqueda de la felicidad, la presión social y las expectativas que nos autoimponemos. Lo mejor de todo es la forma en que aborda estos temas con humor negro, sarcasmo y una honestidad brutal. Los personajes son complejos, imperfectos y muy humanos, lo que hace que sea fácil identificarse con ellos. Además, las actuaciones son espectaculares, especialmente la del protagonista, Oner Erkan, que borda el papel de este hombre que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Uysallar no es la típica serie que te da todas las respuestas. Más bien, te plantea preguntas incómodas sobre la vida, sobre tus propias elecciones y sobre lo que realmente te hace feliz. Es una serie que te invita a la reflexión, pero sin sermonearte ni juzgarte. Te muestra la realidad con sus luces y sus sombras, y te deja sacar tus propias conclusiones. Y es precisamente esa honestidad y esa falta de pretensiones lo que la hace tan especial. Si buscan algo diferente, algo que te haga reír, reflexionar y sentir, Uysallar es una apuesta segura. De verdad, denle una oportunidad, no se arrepentirán. Les garantizo que se quedarán pensando en ella mucho después de haber terminado de verla. Otro mini drama que me encantó es Şeref Bey. Esta es una comedia dramática que sigue la vida de un hombre que, tras un accidente, empieza a escuchar los pensamientos de los demás. Imagínense el caos que eso puede generar en su vida personal y profesional. La serie es una mezcla perfecta de humor absurdo, situaciones embarazosas y reflexiones profundas sobre la condición humana. A través de las desventuras del protagonista, Şeref, la serie explora temas como la empatía, la comunicación, la sinceridad y la importancia de aceptarnos a nosotros mismos y a los demás tal como somos. Şeref Bey es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series. Es divertida, ingeniosa y te hace sentir bien. Pero no se queda solo en la superficie. También te hace pensar en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo nos comunicamos y en cómo interpretamos lo que los demás piensan de nosotros. Es una serie que te enseña a reírte de ti mismo y a no tomarte la vida demasiado en serio. Las actuaciones son geniales, el guión es ingenioso y la dirección es impecable. Cada episodio es una joya en sí mismo, lleno de momentos memorables y personajes entrañables. Si necesitan una buena dosis de risas y optimismo, Şeref Bey es la opción ideal.
Es la serie perfecta para desconectar después de un día duro y para recordar que la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Ahora, si lo que buscan es un drama romántico con toques de misterio, les recomiendo Maral. Esta serie sigue la historia de un ex soldado que se convierte en guardaespaldas para proteger a una joven fotógrafa que presencia un crimen. A medida que trabajan juntos para descubrir la verdad, surge una conexión muy especial entre ellos. Pero por supuesto, el camino hacia el amor no será fácil, ya que tendrán que enfrentarse a peligrosos enemigos y superar sus propios traumas del pasado. Maral tiene todos los ingredientes para engancharte desde el primer minuto: una trama intrigante, personajes carismáticos, una química innegable entre los protagonistas y unas escenas de acción espectaculares. Maral es el tipo de serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama está llena de giros inesperados, los personajes son complejos y la química entre los protagonistas es simplemente explosiva. Pero además, la serie tiene un componente de misterio que la hace aún más adictiva. ¿Quieres saber quién está detrás del crimen? ¿Quieres saber qué secretos esconden los personajes y quieres ver cómo se desarrolla la relación entre Maral y Maur? Además, la serie está ambientada en Estambul, lo que le da un toque exótico y romántico que la hace aún más atractiva. Las calles estrechas, los mercados bulliciosos, los paisajes impresionantes. Estambul es un personaje más en la serie. Si son fans de las historias de amor con suspense, no se pierdan Maral. Es una serie que te hará suspirar, emocionarte y no querer que se acabe nunca. Y hablando de historias de amor, no puedo dejar de mencionar Bir Aşk iki Hayat. Aunque es una película, la incluyo porque su trama es tan atractiva y su duración es similar a la de un mini-drama. La historia gira en torno a un joven que se enfrenta a una decisión crucial que cambiará el rumbo de su vida para siempre. La película explora las diferentes posibilidades que existen en el amor, la importancia de seguir nuestros instintos y la idea de que cada elección que hacemos tiene consecuencias. Bir Aşk iki Hayat es una película que te hace pensar en el destino, en el libre albedrío y en el poder de las decisiones. Te muestra cómo una simple elección puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre y te plantea la pregunta de si existe o no el destino. ¿Estamos predestinados a estar con alguien o somos nosotros quienes elegimos nuestro camino? Lo que hace que esta película sea tan especial es la forma en que presenta dos versiones diferentes de la vida del protagonista, mostrando cómo una simple decisión puede llevarlo por caminos completamente distintos. Es una historia romántica, sí, pero también es una reflexión sobre el destino, el libre albedrío y la búsqueda de la felicidad. Es una película que te toca el corazón y te hace pensar en lo que realmente importa en la vida. Si son de los que creen en las segundas oportunidades y en el poder del amor, Bir Aşk iki Hayat les va a encantar. Preparaos para un torrente de emociones y para reflexionar sobre vuestras propias decisiones. Finalmente, para los que buscan algo un poco más oscuro y psicológico, les recomiendo Persona. Esta miniserie explora la vida de varias mujeres que luchan contra sus demonios internos y buscan encontrar su propia voz en un mundo que las oprime. Cada episodio se centra en una historia diferente, pero todas están conectadas por un hilo conductor: la búsqueda de la identidad y la liberación personal. Persona es una miniserie que te remueve por dentro. No es fácil de ver, pero es increíblemente poderosa. Te muestra la realidad de muchas mujeres que luchan contra la discriminación, la violencia y la opresión. Te presenta personajes complejos, imperfectos y muy humanos que te hacen reflexionar sobre el feminismo, la salud mental, la violencia de género y la importancia de la sororidad. Cada episodio es una ventana a la vida de una mujer diferente, con sus propios problemas, sus propios sueños y sus propias esperanzas. Y aunque las historias son duras, también son inspiradoras. Te muestran la fuerza y la resiliencia de las mujeres y te recuerdan la importancia de luchar por la igualdad y la justicia. Persona es una serie intensa, emotiva y muy bien actuada que te dejará pensando durante días. Aborda temas como el feminismo, la salud mental, la violencia de género y la importancia de la sororidad. Si están preparados para una experiencia televisiva profunda y conmovedora, Persona es una serie que no se pueden perder. Pero tened en cuenta que es una serie que puede ser difícil de ver para algunas personas, así que tened cuidado si sois sensibles a estos temas. Y ahí lo tienen, mi selección de mini dramas turcos de 15 capítulos que son pura adicción. Espero que hayan tomado nota y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Les aseguro que no se van a arrepentir. Son historias que te atrapan, te emocionan, te hacen reír,
llorar y reflexionar sobre la vida. Y lo mejor de todo es que no te obligan a comprometerte a ver cientos de episodios. Son perfectas para esos momentos en los que necesitas una dosis rápida de drama y emoción. Son el equivalente a un buen café, un chute de energía que te revitaliza y te deja con ganas de más. En resumen, hoy exploramos 5 mini dramas turcos que te engancharán desde el primer episodio. Uysallar, una comedia dramática con toques existenciales que te hará cuestionar tu propia vida. Şeref Bey, una historia llena de humor y optimismo que te recordará la importancia de reírte de ti mismo. Maral, un romance con suspense y acción que te hará suspirar y emocionarte. Biraz Kiki Hayat, una reflexión sobre el amor y el destino que te hará pensar en las decisiones que has tomado en tu vida. Persona, una miniserie oscura y psicológica sobre la búsqueda de la identidad que te removerá por dentro y te hará reflexionar sobre el feminismo y la igualdad. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de los mini dramas turcos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que les gusten. Y no olviden que la televisión turca tiene mucho más que ofrecer. Hay dramas históricos, thrillers políticos, comedias románticas. Un universo entero por explorar. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su mini drama turco favorito? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y saber sus recomendaciones. Y no duden en compartir sus propias experiencias y opiniones. Este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las series y películas, así que cuanto más interactuemos mejor. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones de series y películas que les van a encantar. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Así que sigan buscando esas joyas ocultas que les hagan vibrar y emocionarse. Nos vemos pronto.